en dos grupos. Un grupo anterior y un grupo posterior de músculos. ¿Recuerdo el término esqueleto axial? Es el eje central del programa. Huesos del cráneo, hioides, huesos de la columna, costillas, esternón. ¿Y qué eran huesos apendiculares? Los de la extremidad, superior e inferior. Bueno, entonces, si hablo de músculos axiopendiculares, son músculos que tienen su origen en la porción axial, pero movilizan el esqueleto apéndico. ¿Okay? Ejemplo, vayamos con el grupo anterior. Músculo pectoral mayor. Músculo pectoral menor. Músculo subclavio. Clavio. Músculo serrato anterior. ¿Quieren conversar? Está el snack abierto. Yo tengo que avanzar. Serrato anterior. Serrato anterior. Entonces, cuando escribo músculos, menciono origen, inserción, inervación y función. ¿Qué me dice Keymore del pectoral mayor? Me dice dos porciones. Una porción clavicular, y otra porción se llama esternocostal. No costal. Entonces, ¿qué refiere en relación al origen clavicular? Tercio anterior y medio de clavícula. Tercio anterior y medio de clavícula. ¿Y qué en la porción esternocostal? La cara anterior del esternón y las 6 primeras costillas. Cara anterior del esternón y 6 primeras costillas. Bien, entonces ahí está la porción clavicular y esternocostal. ¿Dónde se inserta el pectoral mayor? El pectoral mayor va y se dirige a esto que refiere como la porción intertubercular. ¿A qué parte de la porción intertubercular? Al labio lateral de la porción intertubercular. ¿Cómo refiero labios en el surco intertubercular? No hemos mencionado su labio lateral y medial. Reconozco que en el húmero hay dos características. ¿Sí? Y al medio está un surco. El surco intertubercular. Un relieve será el labio lateral y el otro relieve será el labio medial. ¿Sí? Extendemos entonces labio lateral del surco intertubercular. Y menciono dos nervios. Nervio pectoral lateral y nervio pectoral medial. Esos son mis dos nervios que dan pectoral lateral y medial. Función. Este realiza aducción. ¿Aducción de qué? De la extremidad. Y colabora con la flexión también. ¿De qué? Del hombro. Esto representa flexión del hombro. Aducción. ¿Aducción de qué? Del hombro. ¿Okay? Retrae la línea media. Y esto es recto. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos pectoral mayor, pectoral menor. ¿Dónde se origina? Se origina en las costillas 3 a 5. Costillas 3 a 5. ¿Qué parte de las costillas? La parte anterior de las costillas. La porción anterior de las costillas 3 a 5. ¿Y a dónde se dirige? A la escápula. ¿A qué proceso? Se llama proceso coracoides. Coracoides. No olviden que coraco traduce pico de cuervo. El pectoral menor va hasta el proceso coracoides. Nervio pectoral medial. ¿Qué hace el pectoral menor? Estabiliza. ¿A quién? A la escápula. El otro nombre de la escápula, por si acaso, es omóplato. Entonces estabiliza la escápula.
¿Qué estamos viendo en común? Pectoral lateral, medial. Nosotros hemos descrito algo que se llama el plexo braquial. Más, hemos llenado nombres en un dibujo que tenemos en la guía. El plexo braquial se origina entre C5 y T1. Recuerdo que se origina entre C1 y C4, se llama plexo cervical. ¿Sí? Aquí estamos hablando del plexo braquial. C5, T1. Y ramas del plexo braquial son el pectoral lateral medial. ¿O no son ramas del plexo braquial? Son ramas, ¿no? Entonces, todas las ramas que vamos a ir viendo, de los axiopendiculares anteriores, posteriores y los intrínsecos del otro, son inervados por el plexo braquial. ¿Okay? Subclavio, borde superior de la primera costilla, borde superior de la primera costilla. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige al borde inferior ¿de quién? De la clavícula. Borde inferior de la. ¿Estamos claros? ¿Sí? Paco, ¿estamos claros? ¿Puedo avanzar sin dificultad? La distracción, por favor. Entonces tengo un nervio, se llama subclavio. El nervio subclavio también es rama del plexo braquial. ¿Qué hace el subclavio? Si se origina en el borde superior de la primera costilla y va a la clavícula, desciende. ¿Qué desciende? Clavícula. Su origen está en primera costilla y se inserta en el borde de la clavícula. Cuando hemos visto el hueso de la clavícula, hemos visto un surco. El surco para el músculo surco. Cerrato anterior. ¿Qué dice su libro? Cara anterolateral. ¿Anterolateral de quién? De la primera a la octava costilla, dice su libro. Pero yo lo pongo en relación a otra literatura y digo, de la primera a la décima costilla. Está mal decir de la primera a la décima. Su libro dice de la primera a la octava. Puede extenderse sus fibras hasta la décima costilla. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estoy poniendo los dos? Pues, tranquilamente podía poner de la primera a la décima. Para que entendamos relación de literatura. Seymour, Henry, Rubin. ¿Sí? ¿A dónde se dirige? Y, ojo, ¿qué es cara anterolateral de la costilla? Esta es cara anterolateral. Uno veo cara anterior y la lateral. ¿Sí? Esta es cara anterolateral. Entonces, ¿dónde voy a buscar al cerrato? Este es el cerrato. El pectoral mayor es este. Corto el pectoral mayor y recién voy a poder ver al pectoral mayor. Y corto al pectoral mayor porque tiene su inserción en clavícula y recién también voy a poder ver al músculo sub. ¿Sí? Entonces recién voy a poder ver. Estoy ubicando al músculo. Ahora, pectoral mayor, levanto, pectoral mayor. Levanto también debajo de clavícula, voy a encontrar al sub. Y en la parte anterolateral, al cerrato. ¿Dónde se inserta? Va a la cara anterior y medial. ¿Medial de quién? De la escápula. Va a la cara anterior y medial de la escápula. Este músculo se dirige a la escápula por debajo, pero de la misma escápula. Viene su tendón y va debajo de la escápula. A su borde medial y anterior. ¿Quién lo inerva al cerrato anterior? Miren este nervio. Torácico largo se llama. Largo. Y también rama del plexo braquial. ¿Qué función hace? Si va desde costilla hasta la escápula, permite protracción. Este ayuda en protracción. Jala. Permite protracción. Estamos con estos músculos axiopendiculares anteriores. Vamos con otro grupo. Se llaman axiopendiculares anteriores o posteriores.
axiopendiculares, ahora posteriores. Posteriores. Y de estos posteriores, y ya reconozco y recuerdo algunos, ¿cuál? Trapecio, por ejemplo, que yo lo hemos mencionado en la parte de cuello. Trapecio. Otro músculo. Músculo. Dorsal ancho. Otro músculo elevador de la escápula. Elevador de la escápula. Otro músculo se llama romboide. Romboides, lo voy a dividir en dos. El romboides menor y el romboides mayor. Romboides menor y romboides mayor. ¿Qué digo del trapecio? Yo ya recuerdo solamente dónde se origina. ¿Dónde se origina? Ligamento nucal, protuberancia occipital, procesos espinosos desde C7 hasta T12. Desde C7 hasta T12. Entonces esos son los puntos de origen del proceso. Origen. Menciono protuberancia occipital, ligamento nucal, procesos espinosos de C7 hasta T12. Es el origen del proceso. Y 3 puntos de inserción. ¿Cuál? Acromio, la espina de la escápula y la clavícula. Acromio, espina de la escápula y clavícula. ¿Quién lo inerva? Un par craneal. ¿Qué par craneal? El 11º par craneal. Accesorio o es final. Inervación. Ya está el espinal. Función. Entonces la función va de acuerdo a sus fibras, ¿recuerdan? El trapecio tiene fibras ascendentes. Tiene fibras transversales. Y tiene fibras descendentes. ¿Recordamos ese concepto del trapecio? Fibras que van y ascienden. Las que ascienden, ¿qué hacen? Descienden la escápula. Ascienden la escápula. Las transversales, ¿qué hacen? ¿Qué se llama ese movimiento? Retracción. Las que descienden, las que van de la protuberancia occipital hasta la espina, ¿qué hacen? Elevan, ¿no? ¿Estás? Las que descienden, elevan. ¿Elevan qué? La escápula. Entonces esa es la acción, de acuerdo a la trayectoria de sus fibras. El dorsal ancho agarra procesos espinosos desde T6 dice, hasta L5. T6, L5. Quiere decir todas las torácicas hasta T12 y agarra también las vértebras lumbares. ¿Y qué más? La fascia toracolumbar. Fascia toracolumbar. Fascia toracolumbar. ¿A dónde se dirige el dorsal ancho? Al suelo del surco intertubercular. Al suelo del surco intertubercular. Al suelo del surco intertubercular. ¿Quién lo inerva al dorsal ancho? Otro nervio, se llama nervio tóraco-dorsal. Nervio tóraco-dorsal. ¿Rama de quién el tóraco-dorsal? Igual del plexo braquial. Función. ¿Qué función tiene? Aducción del hombro. ¿Qué es la aducción? Traer hacia la línea. ¿Es esto o no es traer a la línea? Aduc. Y esto es abducción. Ahí está, aducción. Pero ¿qué más del dorsal ancho? Una función que lo recalca en su recuadro. Sirve para escalar.
¿Han visto los que hacen barras? ¿Sí? Ejercitan. Suben una barra y elevan su cuerpo. ¿Qué están ejercitando? El dorsal ancho. Porque sirve para escalar, como tal. Escalar o elevar el tronco. Esa es una de las funciones del dorsal ancho. Bien. Otro músculo, el elevador de la escápula. Este lo vamos a recordar. Procesos transversos. ¿En qué parte? En su tubérculo posterior. Si digo tubérculo posterior, ¿qué vértebras tiene el tubérculo posterior? Dice de C1 a C4. Entonces las vértebras cervicales tienen tubérculo, ¿recuerdan? Ese proceso transverso se ha convertido en dos tubérculos, ¿recuerdan? Tubérculo anterior, tubérculo posterior. El tubérculo posterior de los procesos transversos de C1, C4, el origen del elevador de la escápula, donde se dirige al ángulo superior de la escápula, y a su borde o cara medial. Borde o cara medial. ¿De quién? También de la escápula. ¿Quién lo inerva el elevador de la escápula? Se llama nervio dorsal de la escápula. Dorsal de la escápula. ¿Qué hace el elevador de la escápula? ¿Creen? Eleva la escápula. Y tengo dos romboides, uno menor y uno mayor. El menor se origina en el proceso espinoso. ¿De quién? De C7 a T1. De 7 a T1. El mayor en el proceso espinoso de T2 a T5. Menor, mayor. ¿Okay? Procesos espinosos. Uno de C7, T1, el menor. Y el mayor de T2, T5. ¿Dónde se insertan? El menor en la cara medial de la escápula. ¿A qué altura dice? En el inicio de la espina de la escápula. En el inicio de la espina de la escápula. El mayor, también en la cara medial de la escápula. ¿Pero a qué altura? Cerca del ángulo inferior. Ángulo inferior de la escápula. ¿Quién lo inerva al romboides? Un mismo nervio. Dorsal. Nervio dorsal de la escápula. ¿Qué hace el romboides? Permite la unión de ambas escápulas y eso se llama retracción de la escápula. ¿Estamos claros con los músculos axiopendiculares? Esquematicemos al romboides. ¿Cómo voy a esquematizar al romboides? Desde su punto de origen, el romboides en el proceso espinoso hace esto a ambos lados. Esto es el romboides menor. ¿Por qué? Esto es C7 y esto es T1. ¿A dónde se dirige? Se dirige a este borde medial de la escápula. Acá tenemos este borde medial de la escápula. Acá está la escápula. Ahí las características de la escápula, proceso y la espina. Más hacia abajo. Entonces va y se dirige, repito, a esto que representa al borde medial de la escápula. Tenemos otro, romboides mayor. ¿Qué haga? T2, T3, T4 y T5.
a ambos lados. A ambos lados. Entonces entiendo que el romboides mayor va al borde medial de la escápula, cerca de este. ¿Qué es este? El ángulo inferior de la escápula. El ángulo inferior de la escápula.